Hay que antes de comenzar vamos a darle gracias al Señor y a presentarnos delante de Él en oración para que este mensaje llegue a los diferentes lugares y pues las personas conozcan del amor de Dios. Amén. Y bienvenidos a todos, ¿verdad? También a los que están por estos medios. Es una bendición que estén con nosotros, donde quiera se encuentren. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor. En esta hora, Dios mío, hemos orado de antemano, Señor, sabiendo que tú tienes el control de la vida, Señor del cielo, y porque tú eres soberano, tú vas a hacer con nosotros como a ti te plazca. Desde ya, Señor, presentamos esta palabra, la ponemos en tus manos, de tu Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecados, Señor, para una conversión. Desde ya, Dios mío, te doy gracias por esta palabra y llévala donde a ti te plazca, Señor, para salvar vidas y para edificar a tu iglesia, desde el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el tema que traigo en este día es la deuda del amor. Y ese versículo lo encontramos en Romanos 13:8, que si usted no se lo ha aprendido es un versículo muy bueno para nosotros saber lo que la palabra de Dios dice, y si se nos olvida, tenemos una palabra de Dios en nuestra mente y en el corazón, ¿verdad? Para llevarlo a la práctica. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Hay 613 mandamientos en la ley. ¿Quién pudo cumplirlos? ¿Sabe por qué vino Cristo a la tierra? Porque nadie puede cumplirlos. Nadie los cumplió, pero Él vino a cumplir esos mandamientos. Y ya no somos esclavos a la ley, sino que somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Damos gracias a Dios por eso. Y en Mateo 22, 36 al 40, estos mandamientos creo que son muy conocidos. Y si usted ya lo sabe, como que repetición, por algo Dios los está repitiendo. Con un sentido al cual nosotros tenemos que saber lo que la palabra de Dios dice. Y dice Mateo 22 del 36 al 40. Entonces los fariseos, ¿verdad? Estos eran expertos en la ley. No se les iba nada, ¿verdad? Y aún a esa ley que Dios dio le añadieron, por eso se hicieron 613. Entonces, uno de los fariseos dice, oyendo que había hecho callar a los saduceos, que era el otro partido, ¿verdad?, que estaba en contra de Jesús, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. Ahí va la malicia, ¿verdad? ¿Por qué hacían preguntas ellos? Diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bien clarito, ¿verdad? No hay que darle mucha vuelta. Eso es así. Amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, cuando nosotros hablamos del amor de Dios, hay un pasaje en Efesios que creo que usted lo ha de haber conocido alguna vez, y no se lo voy a leer mucho, pero usted lo va a encontrar en Efesios 3, del 14 al 19. Y en ese pasaje, el apóstol Pablo pedía, dice que doblaba sus rodillas ante Dios, y de ese Dios, ante ese Dios de quien toma nombre toda familia. Y dice que lo primero que él pedía, que nos diera conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por medio de la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Dos cosas. Arraigados, hermanos, es echar raíces profundas. Raíces profundas que no nos muevan de aquí para allá, sino bien arraigados en el Señor,
y cimentados, un buen cimiento del cual la piedra angular, ¿quién es? Cristo. Entonces, ahí habla de cimiento y habla de raíces. Y estando arraigados y cimentados en amor, dice, seáis plenamente capaces. Esas dos cosas, el cimiento y las raíces, nos dan la capacidad de comprender, ¿verdad? Dice, comprender con todos los santos. Y yo le voy a pedir a Dina que me pase la caja de tissues. Esto a mí me tocó, hermanos, porque ¿a cuánto le gustó la geometría? Algunos son enemigos de las matemáticas. A mí me fascinaron. Y me acuerdo de las coordenadas. Cuando a usted lo ponían a estudiar coordenadas, hay 3 variantes, X, Y, Z. ¿Verdad? Y cuando nosotros estamos viendo coordenadas en un plano, casi como que no hace sentido, pero los que trabajan en aviación o ingeniería ven planos y ellos unen un punto con otro y les da un punto que es un objetivo. Porque en base a ese objetivo es que ellos construyen o hacen planes. Entonces, cuando yo vi esto, de que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura. La anchura, ¿verdad? Sería esto. La largura sería esto, pero es como que yo le dijera, esto es el ancho y esto es lo largo, en una base plana. Entonces, como que no hay forma, ¿verdad? La forma se la da la altura. Entonces, si nosotros vemos acá, usted ve lo largo, usted ve lo ancho y aquí está la altura. Lo profundo es lo que hay, lo que esto contiene. Estas 3 cosas, estas coordenadas. Lo largo, lo ancho y la altura. Entonces, ¿a cuántos les gusta recibir regalos? Los regalos generalmente vienen en una forma así. Amén, amén. Y hay algunos que reciben unas cajas bien profundas. Y es cuando más alegres son, ¿sí o no? Aquí lo que hay son tissues, eso es lo que hay aquí adentro. Pero el amor de Dios, para que nosotros lo podamos ubicar, realmente el amor de Dios no es algo vago, no es algo que no podamos ubicar. Este versículo nos dice que es algo de lo que podemos echar mano, el amor de Dios. Y si nosotros nos podemos a pensar, yo soy muy visual, ¿verdad? Por eso es que lo puse así para una mejor comprensión. Gracias. Entonces, ¿cuál es el alma, el versículo alma de la Biblia del amor de Dios? San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es tan grande es el amor de Dios. No vino a morir solo por los cristianos, vino a morir por todo el mundo. Ahí cabe pecador, el que asesina, el que sea. ¿Sabe cuál es el requisito? Es agarrar ese regalo y aceptarlo para llevármelo. Cuando yo agarro ese regalo y me lo llevo, Dios manda a su Espíritu Santo y lo pone en nuestro corazón para dirigirnos. Es cuando Él empieza a ser Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces, no es un Dios que yo ando buscando a tientas. Es un Dios que me revela su amor a través de su Hijo. Y ese es el regalo más grande que Dios nos pudo haber dado. El amor de Dios es alto, ¿verdad? Es ancho, es largo, es profundo. Y la cruz del Calvario, qué mejor, ¿verdad? Está en coordenadas también. Ahí está plasmado donde mostró el regalo Dios en la cruz del Calvario. Y mire, Apocalipsis 1:18 nos dice que Él bajó y tiene las llaves del infierno. Mire qué tan profundo es el amor de Dios. No deja que cuando nosotros muramos nos quedemos en el Seol. El salmista David lo dijo, no dejarás que tu santo vea corrupción. No vas a dejar mi alma en el Seol. Y eso es lo que vino Cristo a hacer.
Cuando morimos, hermanos, nosotros tenemos la esperanza que un día Cristo nos va a resucitar y nos va a llevar con Él. Tan alto es el amor de Dios que dice que nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Él. Hermanos, estas cosas nosotros las sabemos. Grande es el amor de Dios, pero grande, grande, grande. Que cuando usted y yo entregamos nuestra vida a nuestro Dios, tenemos que saber qué es lo que hicimos en esa entrega total. Espíritu, alma y cuerpo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. Estamos entregados a Dios. Y también estamos muertos con Él en la cruz, crucificados con Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando nosotros recibimos el amor de Dios, tiene que haber ese cambio. Y por eso es que Dios dice, el primer mandamiento es ese: ama a Dios sobre todas las cosas. Yo voy primero. Soy el número uno en tu vida. No es tu mamá, no es tu papá, no es tu esposo, no son tus hijos. A veces los ponemos primero, pero no debe ser así. Dios es el número uno en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él dio todo por nosotros y nos debemos a Él. Entonces, cuando Romanos 13 del 7 al 9 nos dice: pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. Ya viene el IRS, váyase preparando. Hay que pagar porque hay que pagar, ¿verdad? Ya viene eso a fin de año. Al que respeto, respeto, al que honra, honra. Ahora pues, si usted quiere darle honra a alguien, yo les decía a las mujeres en el discipulado, ¿por qué nosotros esperamos honrar a una persona hasta que se muere? Y empezamos a hacer cosas bonitas, ya no nos va a escuchar. ¿Por qué no se los decimos en vida? Ay, no, se la va a creer mucho. Ese es problema de él si se la cree mucho. Pero si yo lo quiero honrar, yo lo voy a honrar. Amén. Hermanos, no esperemos llegar a un velorio a decir cosas bonitas de alguien. Si nos amamos, nos vamos a honrar unos a otros y hay que pagar ese mérito. Así es. ¿Verdad? Nos han enseñado mal. No hay que decirle porque se le van a inflar, se le van a ir los humos a la cabeza. Mire, ese es problema del que recibe las flores y se las guarda para él y no le entrega eso a Dios. Pero nosotros tenemos que estar saludables en eso. Al que merece honra, honra. Hay que reconocer que es bueno en algo, que es lindo en algo. Pero nosotros estamos acostumbrados como hispanos a no decir nada. Por eso nos dicen que somos pan sin sal, agua sin sabor, ¿verdad? Existe ese dicho. Pero mire, si el esposo o la esposa empiezan a decirle cosas lindas a su pareja, eso va a cambiar. Eso va a cambiar. ¿Cuántos esposos dan buenos halagos a su esposa? Mira, aunque la comida no sirva. Si la comida no sirve, diga: gracias, mi amor, por el esfuerzo que hiciste de darme de comer. No le mienta tampoco. Pero el esfuerzo cuenta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Verdad? Sí, es que aunque vivir, hay veces, yo llegaba, porque ahora gracias a Dios que nos ayudan mucho a las que trabajamos, ¿verdad? Pasaba por la tienda y preparaba un pollo, traía un pollo ya horneado. Y lo único que hacía en la casa eran tortillas, arroz y para acompañar y la ensalada. Pero si solo llevaba el pollo, ¿verdad que no era cena completa? Yo hacía el complemento, entonces le servía la cena. Cuando los niños estaban pequeños, a veces hay que agarrar lo que sea, ¿verdad? Entonces, pero mi esposo siempre me decía: qué rica estuvo la cena. ¿Quién cocinó el pollo? No sé, pero yo preparé la cena. Entonces, esposos, seamos un poquito más agradecidos, ¿verdad? Veamos ese esfuerzo. Sí, porque hay algunas que se mandan en la cocina, pero otras, pues, como les dije, nos tenemos que esforzar. Pero yo creo que en todo aquello, algo debe tener el esposo o la esposa, que por lo que hay que halagarlo, los hijos también. ¿Verdad? Hermanos, si alguien necesita palabras de amor y de ánimo, son nuestros hijos. Créamelo. Ellos no pueden decir: no servís para nada, solo para dar problemas servís, a saber dónde estuviste. Eso lo está mandando más al mundo.
Porque si en el mundo no recibe amor, en la casa tampoco y en la iglesia lo rechazamos, ¿a dónde vamos a ir a parar? Tenemos que ser una comunidad en el cual nosotros tenemos que honrar a Dios con nuestros hechos. Entonces hay que saber honrar, ¿verdad? Hay que saber rendir respeto. Entonces hay que pagar impuestos. Por en sí, no debáis nada a nadie. Por favor, si alguien debe algo, ¿verdad? Si ha prestado dinero, páguelo. Aquí dice que no debamos nada a nadie. Sino dice el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Y por qué dice esto? El versículo 9 nos lo aclara. Porque si yo amo a mi prójimo, no voy a adulterar, no voy a matar, no le voy a robar, que eso es hurtar, no voy a decir falso testimonio, no voy a codiciar lo que mi prójimo tiene, y cualquier otro mandamiento, dice, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Habla usted mal de usted mismo? También hay un dicho, ¿verdad? Nadie habla mal de su casa aunque se esté cayendo. Entonces, ¿por qué hablamos de otros? Si yo me amo, esta palabra de Dios me dice que si yo me amo a mí misma, también tengo que amar de la misma manera o mejor aún a mi prójimo. Entonces, ¿qué me dice esto? Que si yo practico todo este pecado es porque no me amo a mí misma. Tampoco he conocido el amor de Dios. Es bien difícil ver lo que contiene el amor, ¿verdad? A veces el martes también, en la reunión de mujeres, les decía yo, háganse un test y díganme si ustedes aman o si amamos. Váyanse a 1 Corintios 13, del 1 en adelante. El amor es sufrido, es benigno, todo lo creen. Ninguna pasó el examen. Bueno, ninguna la pasamos. Y dice, más que todo con la paciencia, ¿verdad? Porque a veces no tenemos paciencia con nuestro prójimo. Y por la falta de paciencia lo terminamos arruinando todo, ¿verdad? Empezamos a hacer cosas que no son agradables a Dios por esa falta de amor. Entonces Gladys me decía, es que esto está más duro, me dijo. ¿Por qué? Le digo yo. Entonces me dice, porque mire, me dice, no importa lo que hagamos, podemos pasar los montes con una oración de aquí para allá y si no tenemos amor, de nada nos sirve. Los dones no sirven si no existe el amor, y tenía razón. ¿Verdad? Porque dice que venimos a ser como címbalo que retiñe, ¿verdad? Que solo hace ruido, como metal que resuena y como címbalo que retiñe. Porque vamos a estar ocupados, pero sin amor. Entonces el ingrediente que nos hace falta cuando dañamos a otros es el amor. Porque el amor no le hace mal al prójimo. Y por eso dice que toda la ley se resume en eso. Amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el amor es bien clave en lo que es el amor como hijos de Dios. En Mateo 18, del 23 al 35, Jesús puso a los dos deudores. Y dice el versículo 23, por lo cual en el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Hermanos, un esclavo se vendía por menos de un talento. ¿Se imagina lo que este siervo debía? 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Y aquí no la estaba pagando completamente. Al entregar su familia y todo lo que tenía, estaba pagando parte de, no toda. Pero dice, entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo. Es lo primero que le pidió. Y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló
a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, o sea, agarrándolo, ¿verdad? Le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Esa fue la súplica que le hizo a su señor, ¿verdad? ¿Tuvo paciencia el Señor con este siervo? Sí, pero él, al ser perdonado, viene el consiervo y le hace la misma súplica a él. Y dice el 30, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. O sea que, hermanos, cuando alguien nos paga una deuda y hacemos la bulla, todos lo saben, ¿verdad? Me pagaron, usted no sabe la bendición que Dios hizo conmigo, me pagó la deuda. Entonces yo me imagino que este hombre, al ser cancelada la deuda, pues se lo dijo a los demás lo que le había pasado. El problema es que con ese testimonio, cuando a él le pasó lo mismo con otra persona, no lo quiso perdonar. Y ahí viene el Señor que le perdonó la deuda a él. Versículo 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también, ahí va la aplicación de este pasaje, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermanos, cuando Dios nos sana y estamos saludables, podemos pasar por alto la ofensa. Cuando vivimos para la carne y andamos ocupados en las cosas de la carne, esto es imposible. No se puede perdonar una ofensa. Que me las paga, me las paga. Pero es la carne gobernando la vida de un hijo de Dios. Eso no puede pasar. Porque la deuda que Dios nos perdonó es grande. Amén. Sí. Si nosotros, usted y yo estábamos listos para ir al infierno. Si Cristo no viene y muere en la cruz del Calvario, todos tendríamos el mismo destino. Gracias a Dios, al amor del Padre, que envió a su Hijo unigénito para dar su vida por nosotros, para que no nos perdamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento y podamos ir a morar con Él. Así es de grande la deuda. Usted y yo no la podíamos pagar ni la podemos pagar. Entonces, ¿cuál es la deuda que nos corresponde? Que de la misma manera como Dios nos ama y nos pasa por alto las ofensas, ¿cuántos pecamos a diario? Usted va de rodillas, le pide perdón a Dios y Dios pasa por alto la ofensa y le perdona, ¿sí o no? Así es, amén. Y eso es a diario, hermano. Una oración de confesión. Señor, perdóname porque le metí mucho gas al carro, ¿verdad? Me pasé la ley del límite que era 50. 60 ahora en la 200. Y vamos a 85. ¿Es pecado o no es pecado? Quebrantamos una ley. ¿Sí? ¿Verdad? Sí, para empezar, ¿verdad? Eso es lo más obvio. De los otros pecados no soy testigo. Pero ¿cuánto usted le grita a sus hijos? ¿Cuánto le grita a su esposo? ¿Cuánto? Póngale lo que sea. ¿Cuántos pecados nos perdona Dios a diario? Multiplique eso por el año y para los años que nos restan y los que ya nos perdonó desde antes. Es una deuda bien grande. Y usted y yo no podemos pasar por alto una ofensa. Esto es duro, hermanos. Pero la carga que el Señor nos ha puesto a llevar es en un yugo juntamente con Él, porque solos no lo podemos hacer. Si Él está con nosotros y su Espíritu vive en nosotros,
El Espíritu es el que produce esto en nosotros, no somos nosotros los que lo producimos. Amén. Así es. Amén. Cuando usted y yo pasemos por alto la ofensa, se va a notar la madurez espiritual y que ha crecido en amor. Amén. Pues empecémonos a examinar a diario. ¿Qué tanto he crecido? ¿Qué tanto he madurado? ¿Qué tanto me pueden ofender? ¿Qué tanto me pueden gritar? Y el apóstol Pablo dijo, estoy seguro que nada me podrá apartar del amor de Dios. Aleluya. Y él hace una lista. Nadie lo va a poder apartar del amor de Dios, pero ¿qué del amor de tu hermano? Porque, hermanos, cuando yo lo voy a llevar a un examen, a un ejercicio, váyase a Primera de Juan y me empieza a decir todos estos versículos, pero tenga Primera de Juan listo y yo le voy a leer lo que dice Juan 13, 34, 35. Y mientras lo busca, usted sabe que el apóstol Juan fue uno de los hijos de Boanerges que pidió que cayera fuego del cielo para consumir a los samaritanos que no quisieron recibir a Jesús. Señor, pide fuego del cielo para que los consuma, porque te rechazaron, no te dejaron entrar. Quémalos con fuego del cielo, Señor. Pero mire, es el apóstol que más nos habla del amor. ¿Cómo cambió eso? Un amor sin misericordia, un apóstol lleno que solo nos habla del amor de Dios. Y cuando nosotros estudiamos en la escuela de discípulos, quizás me hizo más énfasis porque hemos enseñado en la escuela de discípulos varias veces. Y hay un versículo que creo que todos los que han pasado por la escuela y han memorizado, han hecho la tarea, ¿ok? Memorizaron este versículo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Aleluya. Es el sello de que somos hijos de Dios si nos amamos unos a otros. Amén. Dice que en esto van a conocer que somos hijos de Dios o que somos discípulos de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando hablaba de un mandamiento nuevo, yo siempre me preguntaba que todos conocían en el Éxodo que había que amar al prójimo, ¿verdad? Había que amar sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Ese era el mandamiento del Antiguo Testamento. Pero después que Cristo viene y muere en el Calvario, eso no se había manifestado todavía. Cuando Dios envía a su Hijo y muere en la cruz del Calvario, Él dice, un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Ya Cristo estaba con la mira de ir a morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. Hasta allí llega el amor de Dios, ¿verdad? Que fue tan grande que no quiso que usted y yo pasáramos por ese castigo en la cruz del Calvario. Él tomó nuestro lugar. Y ese es el nuevo mandamiento, que así como Él nos ama, nosotros amemos a nuestro prójimo. Y en esto van a conocer que somos sus discípulos, si nos amamos los unos a los otros. Ahora, en Primera de Juan, yo he señalado ciertos versículos para que usted vea que ahí dice el nuevo mandamiento, ¿sí o no? En Primera de Juan 2:7, ahí lo especifica cuál es el nuevo mandamiento. Y si tiene los discípulos, ¿verdad?, que toman notas y quieren resaltar, resalten estos versículos. Hermanos, dice, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz
y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Interesante que viendo un documental de animalitos me di cuenta que hay un pez ciego en México. Y este pez ciego es el que vive en la oscuridad, en las cuevas que se hacen en esos lugares de México. Y dice que la vista no es que no la tenga, sino que fue atrofiada de tanta oscuridad que hay en ese lugar. Por eso está ciego. Porque de nada le sirven los ojos y no puede ver nada. Simplemente se mueve por instinto. Y así aprendió a vivir. Pero nosotros, hermanos, ya la luz de Cristo ha alumbrado nuestras vidas. No podemos andar a ciegas. Entonces, si no andamos a ciegas, ¿qué nos toca? Pagar la deuda del amor. Porque a nosotros ya se nos perdonó y se nos perdona a diario. Y Pedro fue bien inteligente. Señor, ¿y cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Hasta 70 veces 7. Y estudiando un poquito más esto, no es para toda la vida, es en un día. ¿Te han ofendido más de eso en un día? Ni la primera dejamos pasar, mucho menos 7 veces al día o 70 veces 7 al día. ¿Se da cuenta qué profundo va haciendo esto? Esto no es un juego, hermanos. Satanás quiere destruir la iglesia por falta de amor. Amén. Y la iglesia tiene que cambiar un rumbo diferente, ya no dependiendo de los deseos de la carne, sino de que el Espíritu Santo nos gobierne para sacar ese fruto tan importante que es el amor a través de nosotros. Amén. Si recibimos amor de Dios, vamos a estar completos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Si conocemos qué tan ancho, qué tan largo, qué tan alto, qué tan profundo es el amor de Dios, vamos a estar completos. Y Él quiere, oró mejor dicho, para que eso fuese real en la iglesia a la que Él estaba escribiendo esa carta. Miren lo que dice el mismo libro de Juan. Yo no se lo voy a leer todo el libro de Juan porque yo creo que usted lo puede leer en casa. Son unos pocos capítulos. Juan 3 del 10 al 11. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea que no hay neutral. O es de Dios o es del diablo. No hay término medio. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. El 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El apóstol Juan, que quería pedir fuego para consumir a los samaritanos, nos está dando una lección porque él cambió, ¿verdad? Hermana, la palabra de Dios es tan clara, pero tan clara que no tenemos excusa. Juan 4:7, el mismo libro. Y como les digo, a mí me gusta llevarlos a su Biblia, y se los estoy leyendo en la Reina Valera para que no digan que yo me estoy inventando esto también, ¿verdad? A mí me gusta leer otras versiones, pero ahora en la Reina Valera, para que no nos salgamos de esto. Del 7 al 12 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados,
Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Hemos comprendido el amor de Dios? Si no lo hemos comprendido, hermanos, vamos a seguir dándonos de mordidas. Y dice el apóstol, ¿verdad? Pero si os mordéis, mira que no se consuman unos a otros. Que no nos acabemos. Pero eso no debe ser así. El amor de Dios es la marca de un discípulo que ha recibido el amor de Dios, y el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones, dice la Biblia, por medio de su Espíritu que habita en nosotros. El Espíritu Santo que hemos recibido, el cual dice, Abba Padre, papito. Hermanos, ¿usted odia a su hermano en carne? Eso no debe ser así. Ahora, también nosotros tenemos un solo Padre celestial. ¿Voy a odiar a mi hermano en Cristo? No, no puede ser así. Porque tenemos un mismo papá. Todos le decimos papito a Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que amarnos. Dice el versículo de Primera de Juan 4, 18 en adelante. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. O sea, no puede haber miedo, ¿verdad? Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Ha oído una expresión que a veces se dice, ni en pintura puedo ver a esa persona? ¿Se lo han dicho? Es fuerte. Cuando ya usted no puede ver ni en pintura a una persona, es porque hay odio, hay aborrecimiento hacia esa persona. Por si no lo sabía, se lo estoy dejando saber, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos del amor de Dios, estas cosas ya no pueden estar en nuestros corazones. El amor de Dios tiene que fluir de unos hacia otros. Y a veces, ahora para la Navidad, usted está preparando regalitos para personas que le caen bien. ¿Y qué para el que le cae mal? ¿O solo el que le agrada le da regalo? Inténtelo este año, dele algo a alguien que a usted le cae mal. Si usted no hace eso o yo no hago eso, no voy a empezar a moverme en el amor que Dios está poniendo en mi corazón. Voy a dar el primer paso, porque a veces solo queremos agradar a personas que nos agradan. ¿Verdad que está difícil? Pero el amor de Dios cambia todas las cosas. Sí. Hay risa, ¿verdad? Sí, hermanos. Si alguien le ha ofendido, prepare un regalo especial para esa persona. El mejor que usted puede, el mejor que va a dar este año. Empecemos a sembrar en amor y vamos a cosechar amor. Porque el amor cubre multitud de pecados. Y ahí va la ofensa. Amén. Es lindo el amor de Dios. Es lindo. Romanos 8:10. El amor satisface la ley. O sea, ¿por qué nosotros tenemos que tener en cuenta la ley? Porque ahí aprendemos principios bíblicos. Pero para resumir, si usted no quiere aprenderse los 10 mandamientos o los más, simplemente practique la ley del amor. Y ese cumple toda la ley. No debe tener mucha memoria, no va a poner excusas, es que yo no me los puedo memorizar, por eso los quebranto la ley a cada rato. No, apréndase solo uno. Ame a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a usted mismo. Y ahí se cumple la ley y los profetas. Precioso como lo resume Romanos 8:10. El amor no hace mal al prójimo.
Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amén. Y el último pasaje que les quiero dar es Gálatas 5, 14, 15. Mire, los Gálatas tuvieron problemas. Porque les dice el apóstol Pablo, habiendo recibido el Espíritu de Dios, van a terminar en las obras de la carne, porque esta iglesia estaba siendo sometida a una circuncisión física. Y por los judíos querían que se circuncidaran. Y los gentiles no fueron llamados a la circuncisión, excepto a la circuncisión de corazón. ¿Verdad? Que es poner la palabra de Dios ahí plasmada y tener un cambio de vida en respuesta a esa palabra, a esa conversión que Dios nos ha dado. Pero aquí el apóstol Pablo le dice a los Gálatas 5, 14 al 15, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo quiero que se lleven un versículo, es la deuda del amor. Es este, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y haciendo esas dos cosas, vamos a estar bien. Aleluya. Que nos vamos a ofender, vamos a pasar por alto la ofensa por amor. Si tú me ofendiste, yo voy a ir contigo. No voy a andar hablando de ti. Ese es amor. Si hay algo que arreglar, voy a la persona correcta. Pero no la difamo para hacerla ver mal. ¿Por qué? Porque el amor cubre multitud de pecados y pasa por alto la ofensa. Dios lo hizo con nosotros. Aleluya. Hermanos, lo más grandioso de Dios es que no nos recuerda nuestro pasado. Y muchas veces nosotros andamos esculcando qué es lo que hay en el pasado de una persona para hacerla ver mal. No puede ser así. Si Dios no lo hace, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo? Dios nos ama. Y el mismo amor que hemos recibido, el mismo perdón de pecados, es el que nosotros estamos con deuda a dar a nuestro prójimo. Muchas veces queremos que nos amen para nosotros amar, pero dice que Dios nos amó primero. Por eso nosotros le amamos. Empecemos a amar entonces para recibir amor. Pongámonos de pie. Yo sé que hay personas acá que necesitan del amor de Dios. Y hay veces nosotros creemos que el amor se encuentra en lugares o en una persona. Y hermanos, el amor solamente lo puede dar Dios, el amor puro. El amor íntegro. Si usted dice, voy a amar porque me toca, no, es que cuando usted conoce plenamente el amor de Dios derramado en la cruz del Calvario, usted y yo no nos vamos a separar. Vamos a ser diferentes y las personas van a empezar a dar testimonio de que un día fuimos, pero ahora no. Hemos cambiado. Empiece a sembrar palabras de amor en su esposa, en su esposo, en sus hijos. Y va a ver cómo cambia el ambiente en casa. De ese jefe que le hace la vida imposible. Empecemos a hablar bien de él, no mal. Y empecemos a sembrar amor donde no lo hay. Dios ha dejado discípulos en esta tierra para que den del amor que hemos recibido. Y Dios no ha cerrado la puerta todavía, sigue ofreciendo el regalo de amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira qué tan grande es el amor de Dios. ¿Por qué no ha venido Jesús? Yo siempre lo voy a repetir. Él no ha venido a fin de que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Algunos tienen por tardanza la venida del Señor, pero mira, tan grande es el amor de Dios que prefiere esperar a que más personas sean salvas, a que más personas reciban el regalo de Dios. Yo puedo tener un regalo en mi mano, pero ese regalo no es de nadie hasta que alguien lo reclama. Igual es el amor de Dios.
Hay alguien acá que necesita a Jesús, necesita recibir a Jesús. Es el regalo más grande de toda tu vida que vas a recibir. Ninguna persona te va a poder amar tanto como Dios. Y no necesita demostrarlo, ya lo demostró muriendo por ti y por mí. Hay alguien que quiera recibir a Jesús en esta tarde como un regalo. Dice que recibiéndolo, Él nos da potestad de ser llamados y hechos hijos suyos. Él nos da la autoridad, nos da la potestad. ¿Eh? Hay alguien que quiera recibir a Jesús. Yo oro para que en esta tarde, si tú lo recibes, vamos a orar. Padre, yo te presento, Señor, a cada uno de los que han decidido recibir, Señor, ese regalo precioso en este día. Dios mío, gracias porque tu palabra es clara, Señor, de que tú enviaste a tu Hijo, Señor, a morir en nuestro lugar. Y Dios mío, gracias, Señor, porque por esa muerte, Señor del cielo, nosotros somos libres del pecado. Somos libres de ir al infierno, Señor. Somos libres de ese castigo eterno, Padre. Dios mío, gracias porque abriste nuestros ojos y tu Espíritu Santo nos convenció de pecado para nosotros aceptar ese regalo tan grande. No lo merecíamos, pero gracias por amarnos antes para nosotros amarte después. Dios mío, gracias. Bendecimos las vidas que te reciben en esta hora, Señor. Donde quiera se encuentren, oramos para que tu Espíritu Santo venga a morar en ellos y para que sea tu Espíritu Santo el que los guíe hacia la vida eterna en el conocimiento de tu palabra y de ese amor hacia ti, Señor, y hacia su prójimo. Gracias te damos por sus vidas. Amén.